El bendito culto del día de reposo ha llegado. Comprendiendo la Pascua, que está cerca, confirmemos su importancia a través de la Biblia. Les pido que cumplan la misión de predicar la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto a muchas personas de su alrededor. Hoy, tomémonos un tiempo para compartir la palabra de Dios con el sermón titulado La Pascua, por la cual podemos volver a Dios. Sin la Pascua, no hay forma de volver a Dios. Dios ha abierto el camino para que recibamos el perdón de pecados en este mundo pecaminoso y volvamos a Dios a través de la Pascua. Por lo tanto, las iglesias que dicen no necesitamos guardar la Pascua son aquellas que rehúsan volver a Dios. A fin de aclarar este asunto completamente, encontremos las respuestas a lo siguiente. ¿Cuál es la iglesia que adora realmente a Dios y vuelve a Él? ¿Y cuál es la verdad por la cual las personas pueden volver a Dios? Hoy, respondamos estas preguntas por medio de los testimonios de la Biblia. Veamos 2 de Crónicas, capítulo 30, versículo 1. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés, para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: Hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. La Pascua es realmente el camino para volver a Dios. En 2 de Crónicas, capítulo 30, está escrito que debemos volvernos a Dios a través de la Pascua. En esos días, los israelitas fueron divididos en dos naciones, Judá en el sur e Israel en el norte. Ambos reinos, Israel en el norte y Judá en el sur, creían en Dios. Sin embargo, no habían celebrado la Pascua durante mucho tiempo, hasta que el camino para guardar la Pascua finalmente se abrió. El rey Ezequías envió correos a todo el pueblo de Israel que decían: para volver a Dios, deben celebrar la Pascua. Para celebrar la Pascua, deben reunirse donde Dios mora. Vuélvanse a Dios. Con esto quiso decir que todos los que se habían alejado de Dios debían volver a Jehová, guardando la Pascua. Entre muchos significados de la Pascua que Dios nos ha dado, uno de ellos es que la Pascua nos permite volver a Dios. Existen numerosas iglesias, como la Arena del Mar, en todo el mundo. Entre ellas, ¿qué iglesia ha vuelto verdaderamente a Dios? En los días cuando Israel fue dividida en dos reinos, algunos celebraron la Pascua después de oír el anuncio del rey Ezequías. Sin embargo, el pueblo del norte de Israel menospreció y ridiculizó el mensaje: celebren la Pascua y vuélvanse a Dios. Al final, ellos fueron destruidos. Reflexionando sobre la historia de Israel, llegamos a entender que la Pascua tiene el poder que Dios ha prometido, por lo cual nos hace volver a Dios, guiando nuestro corazón a Él, aún en esta época.
Hoy en día hay muchas iglesias, pero la iglesia que ha vuelto a Dios correctamente guarda la Pascua sin falta. No obstante, así como el pueblo de Israel menospreció el mensaje enviado por el rey Ezequías, existen iglesias en la actualidad que no guardan la Pascua y se burlan de ella, ridiculizándola. Dios ya ha revelado el destino de aquellas personas por medio del libro de Segundo de Crónicas. A pesar de que no lo podemos ver ahora, ¿no está claro cuál será su destino? Ya que la Pascua está cerca, debemos asumir el rol de correos que proclamen el mensaje, celebren la Pascua y vuélvanse a Dios, y entregar este mismo mensaje desde Samaria y hasta lo último de la tierra, como lo hizo el rey Ezequías. Ahora, averigüemos acerca de la Pascua, que Dios nos enseñó como el nuevo pacto en la época del Hijo. Veamos Lucas, capítulo 22, versículo 19. Desde el versículo 7, podemos ver la preparación de la Pascua. Versículo 19. Y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa, ¿cómo llamó esta copa? Es el nuevo pacto en mi sangre. Dios nos explicó sobre la Pascua. En un sentido amplio, el nuevo pacto contiene la Pascua, el día de reposo, la regla del velo, el bautismo y otros decretos, y estatutos también, ¿no es así? Entre las verdades contenidas en el nuevo pacto, hoy averigüemos solamente acerca de la Pascua. Veamos el versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Para quién fue establecido? Jesús dijo, por ustedes. Dios proclamó claramente que la Pascua del nuevo pacto fue establecida para la humanidad y lo reiteró firmemente. Hoy, entre muchos significados de la Pascua, confirmemos que Dios estableció la verdad de la Pascua como la manera de restaurar nuestra fe y de hacer volver nuestro corazón a Dios. Veamos las enseñanzas de Dios en el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 7. Hebreos capítulo 8, versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, el primer pacto es el antiguo pacto, es decir, la ley de Moisés establecida en el monte Sinaí. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. El segundo pacto es el nuevo pacto, es decir, no se hubiera procurado lugar para el nuevo pacto. Algo faltaba en el primer pacto, sean las personas o las ofrendas de los sacrificios. Algo faltaba, ya que todo aquello era una sombra, y no la realidad misma. Debe faltar algo de todos modos. Continuemos con el versículo 8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Las características del nuevo pacto son completamente diferentes de las del antiguo pacto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Qué significa la expresión, y yo me desentendí de ellos? Queda claro a través de la versión en inglés de la Biblia. Esta expresión significa que Dios había estado siempre con los israelitas, cuidándolos, protegiéndolos, y los guiaba a la victoria derrotando a todos sus enemigos en la guerra. Aunque Dios hizo todo esto, no permanecieron fieles en su pacto. Por esta razón, ¿qué hizo Dios? Se alejó y se apartó de ellos. Es como cuando Saúl, el primer rey de Israel,
no obedeció todo lo que Dios le había mandado hacer, quebrantando la palabra de Dios. Debido a esto, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Una vez que Dios se apartó de Saúl, un espíritu maligno se apoderó de él. De acuerdo con estas palabras, podemos ver que sucede lo mismo con aquellos que quebrantan el pacto. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Dios quiso decir que para que Él esté en ellos y ellos en Él, es decir, para que vuelvan a Él, ¿qué estableció Dios? Estableció el nuevo pacto. No obstante, Dios no estará con los que no permanecen en su pacto. Por el contrario, se apartará de ellos. Lo mismo ocurrió con Judas Iscariote. Una vez que un espíritu maligno entró en él, comenzó a mostrar signos de que su fe se estaba deteriorando. Se volvió avaro por dinero y cometió el crimen atroz de traicionar a Jesús por 30 piezas de plata. Cuando el Espíritu de Dios abandonó a Saúl, un espíritu inmundo entró en él y comenzó a atormentarlo. Angustiado, llamó a David, con quien Dios estaba, para que tocara el arpa para él. Mientras escuchaba el sonido del arpa, momentáneamente recuperaba la tranquilidad en su corazón. Hermanos, ¿no deberíamos estar agradecidos con Dios por estar con nosotros? Si Dios nos abandonara, llegaríamos a ser como Saúl. Incluso, seríamos capaces de perpetrar cosas que jamás podríamos imaginar, como Judas Iscariote. Por eso, está escrito en 2 de Crónicas capítulo 30, «Volveos a Dios». Uno podría preguntar, sé que debo volver a Dios, pero ¿cómo puedo volverme a Él? No conozco el camino de regreso a Dios. La respuesta es, celebre la Pascua y vuelva hacia Dios a través de la Pascua. Hermanos, ahora es el tiempo de proclamar y compartir estas enseñanzas con las personas del mundo entero. Cuando decimos, crean en Dios, ellos dicen, creo en Dios. Cuando les preguntamos de nuevo, ¿has celebrado la Pascua? Ellos responden, no. ¿Qué es la Pascua? Debemos decir, la Biblia enseña que sin celebrar la Pascua nadie puede volver a Dios. ¿Alguna vez ha visto esto en la Biblia? Y ellos preguntarán, ¿realmente está escrito en la Biblia? Claro que sí. Luego, abriendo 2 de Crónicas capítulo 30, podremos explicarles que los que no guardan la Pascua nunca podrán volver a Dios. Deberíamos hacerles conocer la realidad de su situación actual. Según las palabras de Dios, escritas en Hebreos capítulo 8, Dios dijo, «Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos». Desde que Dios se apartó de ellos, ya no estaban más bajo la protección de Dios. Dios dejó de preocuparse por ellos totalmente. Por eso, Satanás y los espíritus malignos entran, ocasionando que sucedan todo tipo de cosas extrañas. ¿No es así? Debemos enseñar la Pascua a las personas que quieren volver a Dios y desean creer correctamente en Él, porque la Pascua es la manera por la que cualquiera puede volver a Dios. Les pido encarecidamente a todos ustedes que se unan a esta misión. Como está registrado en la Biblia, cuando no celebraron la Pascua, Dios se apartó de ellos y no pudieron volver a Dios. Ya que no pudieron volver a Dios, fueron cortados del pueblo de Dios. Veamos en el libro de Números, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 11. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. Versículo 12. No dejarán el animal sacrificado para la mañana ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua, la celebrarán. Versículo 13. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje,
Si dejare de celebrar la Pascua, ¿qué sucederá con los que tienen un argumento inválido para no celebrar la Pascua? La tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová. El tal hombre llevará su pecado. Y si morare con vosotros extranjero, y celebrare la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua, y conforme a sus leyes la celebrará, un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. Como podemos ver aquí, Dios estableció en la ley lo que sucedería con aquel que no celebre la Pascua. Dios dijo, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Muchas personas no consideran su futuro en el mundo espiritual porque solo se concentran en el mundo físico. De esta manera, algunos pueden pensar, si no celebro la Pascua este año, puedo celebrarla el siguiente año. No se dan cuenta que Dios los está dejando en el mundo espiritual. La Biblia dice que Dios dejará a aquellos que no permanezcan en su pacto. El antiguo pacto es un pacto, el nuevo pacto también es un pacto. Sea el antiguo o el nuevo pacto, Dios dijo que se apartará de los que no permanezcan en su pacto. Somos las almas que cometieron graves pecados en el cielo y fueron arrojadas a esta tierra. Dios nos mostró su misericordia y abrió las puertas para que toda la humanidad vaya al cielo, viniendo en la carne y enseñándonos el camino de regreso al cielo. Él proclamó, abriré la puerta del cielo de esta manera, así que deben permanecer en mi pacto. Además, todos sus pecados y transgresiones anteriores serán olvidados, y no me acordaré de ellos nunca más. Les daré la vida eterna, y permitiré a aquellos que se arrepientan y vuelvan a mí, comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. ¿No es así como Dios estableció la Pascua? Todos debemos volver a la verdad de la Pascua del nuevo pacto. Dios ha prometido un regalo especial a aquellos que vuelven a Él. Este regalo especial lleno de gracia es la vida eterna, ¿verdad? Continuemos leyendo las palabras de Dios en Juan capítulo 6, versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo, ¿dónde? En él. Jesús dijo, permaneceré en la persona que coma mi carne y beba mi sangre. Dios ha prometido, permaneceré plenamente en él, y no lo dejaré como dejé a Saúl. Esta es la promesa de Dios. Y yo en él. Versículo 57. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, vivirá eternamente. Necesitamos que Dios esté con nosotros. Para esto, debemos volver a Dios ante todo. ¿No es cierto? Si alguno dice, no he vuelto a Dios porque no sé cómo hacerlo, entonces debemos decirle, guarde la Pascua. La Pascua es la manera de hacerlo. Debemos enseñar la Pascua a nuestros padres, familiares, amigos, vecinos y conocidos abriendo 2 de Crónicas, capítulo 30. Nunca debemos dejar que alguien diga, no pude ir al cielo porque no sabía cómo volver allí. Dios no solo nos dará la potestad de ser sus hijos, a los que volvemos a Dios, sino que también nos permitirá heredar el reino de los cielos. Dios ha asignado la herencia celestial a sus hijos. Vayamos al libro de Hebreos capítulo 9, versículo 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Qué se les prometió recibir? La herencia eterna.
La herencia eterna significa el reino de los cielos. En Apocalipsis capítulo 22, está escrito que Dios nos convertirá en el sacerdocio real del reino de los cielos y que nunca más nos enfrentaremos a la muerte. Dios prometió quitar los dolores, los sufrimientos y vivir en medio de solaz que rebosa cada día. Esta es su promesa para nosotros. ¿Quiénes son los que recibirán la promesa de la herencia eterna? ¿No son acaso los hijos de Dios que guardan el nuevo pacto? Dios dijo que les permitirá recibir la promesa de la herencia eterna por medio del nuevo pacto. Continuemos con el versículo 16. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma. Por tal razón, Él dejó el nuevo pacto, como su testamento antes de su muerte. ¿No es así? En Hebreos capítulo 9, se afirma que Dios dejó su palabra como una promesa que garantiza el reino de los cielos a aquellos que permanecen en el nuevo pacto y lo guardan firmemente hasta el final. No obstante, ¿qué hará Dios con las personas que no guardan su pacto? Dios dijo que se apartaría de ellos. Cuando el versículo dice, Dios se apartará de ellos, este contiene el significado de que Dios no cuidará más de ellos. Dios no seguirá protegiéndolos porque se apartará de ellos. Esto significa que Dios ya no se preocupará más por ellos. Por eso Judas Iscariote fue poseído por todo tipo de espíritus malignos y vendió a Jesús. Y también el rey Saúl estuvo fuera de sí, porque el Espíritu de Dios lo había dejado. Tales personas ya no podían discernir. Cuando Dios estaba con él, tenía gran poder y siempre era protegido. Dios lo ayudó a salir victorioso cada vez que estaba en guerra. Sin embargo, cuando Dios no estuvo con él, fue herido por una flecha en batalla y murió. Al final, encontró un destino miserable. ¿No es así? Hoy, debemos tener en cuenta que la Pascua es una verdad invaluable que permite a nuestras almas volver a Dios, aunque pecamos en el cielo y fuimos arrojados a esta tierra. Dios promete, si vuelves a mí a través de la Pascua, te aceptaré como mi pueblo. Yo permaneceré en ti y tú permanecerás en mí. Comerás mi carne y mi sangre y seré uno contigo. También te daré el título de real sacerdocio para reinar en el cielo. Además, te daré la vida eterna. Lo que Dios está permitiendo a los que permanecen en su pacto es verdaderamente excepcional. Sin embargo, para las personas que viven en esta tierra, esta extraordinaria oportunidad no les parece real según su punto de vista. Por eso, lo consideran como algo trivial, más que las cosas presentes. Por ejemplo, si alguien dice, si haces esto, ganarás $1,000 o $10,000, entonces las personas harán su mayor esfuerzo. Sin embargo, lo que Dios permite tener en el cielo a aquellos que guardan la Pascua del nuevo pacto es insondable. Está más allá de lo que cualquiera podría considerar como algo común, ya que es tan extraordinario y sorprendente. Perciben esta bendición como algo poco realista. Ellos se preguntan, ¿realmente sucederá? ¿Realmente recibiremos esas cosas? Dios nunca miente. Una vez que Dios dijo que nos daría algo, Él nos lo dará absolutamente. Una vez que Dios dijo que cumpliría algo, Él lo cumplirá. ¿No es por eso que necesitamos la fe? Debemos creer. Esta Pascua que Dios nos ha concedido es el único camino para volver a Dios. Gritemos a la humanidad, vuelvan a Sión y conozcan a Dios. Vuélvanse a Dios. Prediquemos diligentemente la Pascua que Dios nos ha permitido guardar.
Cuando Dios nos llamó, nos dio el título de obrero. ¿Qué clase de obreros somos? ¿Obreros que fabrican automóviles? ¿Obreros que construyen barcos? Veamos el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Se lee: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Dios no nos ha escogido para ser obreros agrícolas, más bien dice que nos hizo ministros competentes, es decir, obreros del nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Dios nos ha permitido hacer la obra del nuevo pacto que da vida. En pocas palabras, la Pascua del nuevo pacto es el único camino para volver a Dios. La Pascua contiene muchas promesas. La Pascua es poderosa. Su promesa está garantizada no solo en esta tierra, sino que continúa en el eterno reino de los cielos. Por favor, prepárense con anticipación para la Pascua. En el libro de Éxodo, podemos ver que Dios hizo que su pueblo se preparara para celebrar la Pascua. Veamos la palabra de Dios en Éxodo capítulo 12, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. ¿No significa que debían preparar los corderos con anticipación? Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedara hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Dios les dijo que hagan los preparativos para la Pascua con todo su corazón, para que pudieran guardarla de una manera santa y piadosa. Si nos preparamos con anticipación para la fiesta, creo que el padre y la madre bendecirán a todos sus hijos. Los que se afligen por la fiesta y se preparan diligentemente, están preocupados de que no puedan guardarla correctamente. Dios derramará sobre ellos más gracia del Espíritu Santo y las preciosas bendiciones como las que fueron dadas al rey Josías y al rey Ezequías. La Pascua del Nuevo Pacto es el camino para volver a Dios. Toda la humanidad necesita saber que este es el único camino para volver a Dios. Por lo tanto, vayamos y enseñemos a las personas que aún no conocen cómo volver a Dios. Espero que transmitan esta verdad a muchas personas y las guíen al arrepentimiento a través de la Pascua de este año. Me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.